Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Si alguna vez te has frustrado porque los colores en tus impresiones no coinciden con lo que ves en pantalla, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desvelar el secreto para impresiones perfectas. Pruebas de color que funcionan. Prepárate para aprender técnicas que cambiarán la forma en que ves y realizas tus proyectos de impresión digital. Las pruebas de color son una fase crucial en cualquier proceso de impresión digital. Imagina que estás a punto de imprimir un proyecto importante, lleno de detalles y colores específicos. Antes de lanzarte a imprimir cientos de copias, las pruebas de color te permiten verificar que lo que ves en pantalla coincida con lo que se imprimirá. Esto es fundamental porque las pantallas y las impresoras interpretan los colores de manera diferente. Una prueba de color es básicamente una versión de muestra, una manera de ver cómo se traducirán los colores de tu diseño en el papel u otro material de impresión. Las pruebas de color no son solo un paso adicional en el proceso, son esenciales para garantizar la calidad y la precisión de tus impresiones. Sin ellas podrías enfrentarte a problemas como colores desaturados, tonos incorrectos o incluso fallos en la reproducción de ciertos colores. Esto no solo afecta la calidad visual de tu proyecto, sino que también puede impactar la percepción de tu marca o producto. En la industria de la impresión, la precisión del color es crucial, especialmente cuando trabajas con marcas que tienen colores corporativos específicos. Imagínate haber trabajado en un diseño durante horas, solo para que los colores impresos no se vean como esperabas. Esto es algo que puede evitarse fácilmente con una prueba de color adecuada. Además, realizar estas pruebas te ahorra tiempo y dinero a largo plazo, ya que evitas tener que repetir trabajos o corregir errores en las fases finales del proyecto. Existen varios tipos de pruebas de color, cada uno con sus propias ventajas y aplicaciones. Vamos a explorar los más comunes. Pruebas de color digitales. Estas se realizan directamente en la pantalla del monitor. Utilizan simulaciones para mostrarte cómo se verá la impresión final. Son rápidas y económicas, pero dependen en gran medida de la calibración correcta del monitor. Pruebas de color físicas se imprimen en un material que simula o es idéntico al que se usará en la producción final. Estas son las más precisas, ya que te permiten ver exactamente cómo los colores se traducirán en el material final. Pruebas de contrato. Estas son pruebas físicas que se firman y se acuerdan entre el cliente y la empresa de impresión como la referencia definitiva para la calidad del color. Son cruciales en proyectos de alta importancia donde no se puede correr ningún riesgo. Cada tipo de prueba tiene su lugar dependiendo del proyecto y del nivel de precisión que necesites. Es vital elegir la prueba adecuada para tus necesidades para garantizar el mejor resultado posible. Proceso de realización de pruebas de color. Realizar una prueba de color no es solo cuestión de imprimir una muestra y compararla con la pantalla. Hay un proceso específico que debes seguir para asegurar la mayor precisión posible. Calibración del monitor. El primer paso es asegurarte de que tu monitor esté correctamente calibrado. Esto significa ajustar el brillo, el contraste y la temperatura del color para que lo que ves en pantalla sea una representación fiel de lo que se imprimirá. Existen herramientas especializadas para la calibración, como los colorímetros, que te ayudarán a hacer esto de manera precisa. Creación del archivo de prueba. Luego, debes preparar un archivo de prueba que contenga los colores específicos que usarás en tu proyecto. Este archivo debe incluir elementos de muestra como degradados, tonos de piel y otros colores críticos para tu diseño. Impresión de la prueba. Imprime este archivo en el material final o en uno que sea muy similar. Este paso es crucial, ya que diferentes materiales pueden afectar cómo se ven los colores. Comparación y ajuste. Compara la prueba impresa con lo que ves en pantalla. Aquí es donde entra la habilidad de observación del diseñador. Si notas alguna discrepancia, ajusta los colores en tu archivo digital y repite el proceso hasta que estés satisfecho con el resultado. Aprobación final.
Una vez que estés satisfecho con la prueba, esta se puede utilizar como referencia para toda la tirada de impresión. Es un proceso que requiere paciencia y atención al detalle, pero es la mejor manera de asegurarte de que tu impresión final será exactamente como la imaginaste. Recuerda que la consistencia es clave, así que asegúrate de seguir los mismos pasos cada vez. Sección 5. Errores comunes y cómo evitarlos. Incluso los diseñadores más experimentados pueden cometer errores durante el proceso de pruebas de color. Aquí te mostramos algunos de los errores más comunes y cómo evitarlos. No calibrar el monitor adecuadamente. Como mencionamos antes, una calibración incorrecta puede llevar a errores significativos en la interpretación del color. Utiliza herramientas de calibración y verifica regularmente que tu monitor esté en condiciones óptimas. Ignorar los perfiles de color. Los perfiles de color ICC son esenciales para asegurar que los colores se reproduzcan de manera consistente entre diferentes dispositivos. Asegúrate de que tanto tu monitor como tu impresora estén usando los perfiles correctos. No considerar las condiciones de iluminación. La luz ambiental puede afectar cómo percibes los colores en pantalla y en la impresión. Realiza tus pruebas en condiciones de luz controlada, preferiblemente con luz blanca neutra. Sobrecarga de tinta. Utilizar demasiada tinta en la prueba puede llevar a colores apagados o desaturados. Ajusta los niveles de tinta según sea necesario y realiza varias pruebas si es necesario. Evitar estos errores comunes no solo te ahorrará tiempo, sino que también mejorará la calidad de tus impresiones de manera considerable. Prestar atención a los detalles en cada paso del proceso es lo que diferencia a un buen trabajo de uno excelente. Sección 6. Consejos avanzados para pruebas de color. Ahora que hemos cubierto los aspectos básicos, vamos a adentrarnos en algunos consejos avanzados que pueden llevar tus pruebas de color al siguiente nivel. Uso de soft proofing. El soft proofing es una técnica que permite simular en la pantalla del monitor cómo se verán los colores una vez impresos. Para ello, debes utilizar software de diseño que soporte perfiles de color ICC y habilitar esta función. Aunque no reemplaza una prueba física, es una herramienta valiosa para detectar problemas antes de imprimir cualquier prueba. Selección del material adecuado. El tipo de papel o material en el que imprimas tiene un gran impacto en cómo se verán los colores. Por ejemplo, un papel brillante puede hacer que los colores se vean más vibrantes, mientras que un papel mate puede desaturar los tonos. Experimenta con diferentes materiales para ver cuál funciona mejor para tu proyecto. Control del porcentaje de cobertura de tinta. Algunas impresoras permiten ajustar el porcentaje de cobertura de tinta en la impresión. Reducir ligeramente este porcentaje puede ayudar a evitar problemas como el sangrado de tinta y mejorar la precisión de los colores. Pruebas en condiciones reales. Si el proyecto final será expuesto en condiciones específicas de luz o ambiente, como al aire libre o bajo iluminación artificial, es recomendable realizar pruebas de color en esas mismas condiciones para asegurarte de que los colores se mantendrán fieles a lo que esperas. Estos consejos avanzados son los que utilizan los profesionales de la impresión para asegurarse de que cada detalle esté bajo control. Implementar estas técnicas puede ser la diferencia entre una impresión estándar y una obra maestra de precisión de color. Sección 7. Herramientas y software recomendados. Para realizar pruebas de color efectivas, necesitas contar con las herramientas adecuadas. Aquí te presentamos algunas de las más recomendadas por profesionales de la industria. Adobe Photoshop. Ideal para preparar archivos y realizar ajustes precisos en los colores antes de la impresión. Photoshop también soporta perfiles ICC y tiene funciones de soft proofing. X-Rite i1 Display Pro, un dispositivo de calibración de monitor que garantiza que lo que ves en pantalla sea lo más fiel posible a la realidad. Es una inversión esencial para cualquier persona que tome en serio la precisión del color. EFI Color Proof, un software especializado para pruebas de color que permite realizar simulaciones detalladas y manejar perfiles de color complejos. Es ampliamente utilizado en la industria de la impresión profesional. Pantone Color Manager, herramienta indispensable para aquellos que trabajan con colores Pantone. Permite gestionar y ajustar los colores Pantone dentro de tus proyectos para asegurarte de que se impriman con precisión. Contar con las herramientas adecuadas
no solo facilita el proceso, sino que también te da la seguridad de que estás tomando todas las medidas necesarias para lograr una impresión perfecta. Estas herramientas son las favoritas de los profesionales y ahora tú también puedes aprovechar sus beneficios. Y así llegamos al final de este video. Espero que toda esta información te haya sido de gran utilidad y que ahora te sientas más preparado para realizar pruebas de color que realmente funcionen. Recuerda que la clave para una impresión perfecta está en los detalles, y con los consejos y herramientas que hemos compartido hoy, podrás llevar tus proyectos al siguiente nivel. No olvides darle like a este video si te ha sido útil, suscribirte al canal para más contenido sobre impresión digital y diseño, y dejar en los comentarios cualquier duda o tema que te gustaría que abordemos en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Éxitos rotundos.